siquiera. Entonces, es ya, primer nivel. Entonces vamos a comenzar, ¿ya? Miren, lo que vamos a hablar es acerca de los números, ¿ya? La clasificación de los números y el concepto de los números. Entonces, no sé si ustedes ¿qué tipo de números conocen? ¿Ya? Porque la clasificación es de números enteros, también están los números, las fracciones, ¿no es cierto? Y también están los decimales. ¿Ya? ¿Qué tipo de números conocen que se han utilizado en el día a día? A ver si alguien se acuerda. ¿Se acuerda alguien o no? ¿De eso? ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí la definición. Mira, sería. Mira, ¿qué son los números? Los números son un concepto matemático que expresa cantidad. Los números. Lo primero, los números son un concepto matemático que expresan cantidad. ¿Ya? O sea, ya porque nosotros ponemos 1, 2, 3, nos sirven también para contar, ¿ya? En el día a día. Nosotros queremos, ¿no es cierto?, indicar una cantidad, tener una cantidad, por ejemplo, de alumnos que hay en la escuela, de vehículos en estacionamiento. Hay un perrito ladrando, sí, para que no interrumpa la clase. Ya, entonces, Profesor, ¿podrían apagar los micrófonos que no dejan escuchar bien la clase para poder concentrarse, por favor? si no pueden apagar, por favor. Ya. Entonces, ya, entonces, como les decía, ya son un concepto matemático que expresa cantidad. Entonces, ¿qué tipo de cantidad? O sea, por ejemplo, yo quiero contabilizar, ¿no es cierto?, la cantidad de alumnos que hay en una sala, la cantidad de vehículos que hay en el estacionamiento, las personas que están en el centro comercial. Para eso nos sirve. Bien, dentro de esta clasificación vamos a ver las fracciones, ya que las fracciones también son utilizadas en el día a día. Por ejemplo, cuando voy al supermercado, ¿cierto? Digo un cuarto de queso, eh, un cuarto de jamón, medio estanque, medio litro de agua. Esas son las fracciones. También están, ¿no es cierto?, los decimales, que los decimales están los exactos y los inexactos, ¿ya? Que los exactos tienen un fin y los inexactos, ¿no es cierto?, son indefinidos, no tienen un fin. También los vamos a ver, ¿ya? Pero para comenzar, los más conocidos son los números enteros, ¿ya? Los números enteros son cualquier número que corresponde al conjunto de los números naturales, más sus opuestos. Porque dice que los números naturales están dentro de los enteros. Los números naturales son del 1 al infinito. ¿Ya? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. ¿Ya? De eso son los más utilizados también en el día a día. ¿Ya? Pero están dentro de los enteros porque también, también están los números negativos, ¿ya? Los negativos y los positivos. Y también está incluido el cero. Los números enteros son los que más podemos ver en el día a día. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos el tiempo, ¿ya? Porque algo que puede ser negativo también es la temperatura. Pues. Entonces, por eso dice, ¿ya? Aquí dice la definición. Los números enteros son cualquier número que corresponde al conjunto de los números naturales más sus opuestos. Ya les dije que los naturales son los positivos del 1 al infinito, y cuando decimos más sus opuestos es porque están incluidos los números negativos, que son el -1, el -2, el -3, el -4. Y también está incluido el 0. ¿Ya? El 0 está justo en el centro de estos. Entonces, ¿ya? También para decirles que el 0 no lleva signo, es un elemento neutro. Que después, ¿no es cierto?, tendríamos cómo se designan los números enteros.
Entonces, los números enteros se designan con una letra Z. Ahí está. Cada uno de estos números se van a designar con una letra. En el caso de los enteros, la Z. Entonces, en otras palabras, los números enteros son los números que empleamos para contar. ¿Ya? Y está incluido el 0. ¿Ya? También estos números los podemos ubicar en la recta numérica. La recta numérica, si los números negativos están hacia la izquierda y los positivos hacia la derecha de ustedes. ¿Ya? Aquí está, ¿no es cierto?, el concepto de la recta numérica, que es lo que le decía. Es una línea recta donde los números enteros se marcan como puntos, separados de manera uniforme. Eso es una recta numérica. Entonces ahí dice, ¿no es cierto?, cuando dónde están ubicados los positivos y dónde están ubicados los negativos. Si se fijan, ¿ya?, algo que mencionar aquí, que también está escrito en la diapositiva, que el más 1, por ejemplo, el más 1 no es lo mismo que el menos 1. Si se fijan, porque están ubicados, ¿no es cierto?, los negativos a la izquierda y los positivos a la derecha, como les había dicho antes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si ustedes se fijan, que los números que están más lejos del 0, ¿cierto? Los que están más lejos del 0 son mayores a los números que están más cerca del 0, en el caso de los positivos. ¿Se fijan? Mientras más se aleja el número, mayor va a ser que los que están más cerca del 0. Eso en el caso de los positivos. Y en el caso de los números negativos, mientras están más cerca del 0, son mayores a los que están más lejos del 0. Eso es el caso de los negativos. O sea, eso quiere decir que si yo del 0 a la izquierda me empiezo a alejar, me alejo, esos números van a ser menores a los que están más cerca. Y los números positivos que están más cerca del 0 van a ser menores a los que están más lejos. Por ejemplo, el 1 positivo es menor que el 9 positivo. Y el 9 positivo es mayor que el 1 positivo. A eso me refiero, que van a ser menores a los que están más lejos del 0. Volvamos hacia los números negativos. En el caso de los negativos, si yo estoy más cerca del 0, son mayores. Es lo contrario al caso de los positivos. Entonces, ese menos 1 es mayor al menos 9. ¿A qué hora se fueron para allá? Menos 9, a ver, por favor, que no interrumpan. Y el menos 9 es menor al menos 1. Lo opuesto. La parte de primero y segundo que estoy haciendo. Casi. A ver, es que hay gente que está hablando. ¿Ya? Entonces, ahí. ¿Ya? Aquí está la explicación, ¿ya?, teórica. Entonces, ¿cómo ubicar números en la recta numérica? ¿Cómo ubicarlo? Entonces, si usted desea ubicar un número positivo, debe contar la cantidad de espacios necesarios a la derecha. Si son positivos, los vamos a ubicar a la derecha. Y en el caso de un negativo, debe hacer lo mismo a la izquierda del 0. Entonces lo mismo a la izquierda. Y los números positivos que se alejan del 0 son mayores a los que están más cerca del 0. Mientras que los números negativos que están más lejos del 0 son menores a los que están más cerca del este. Ahí está la explicación en palabras de lo que le había mencionado antes. Entonces, los números negativos se distinguen por un signo menos, y los positivos por un signo más, o por no tener nada. Entonces, miren, lo que sucede aquí es que yo tengo, ¿no es cierto?, aquí el signo
menos 3. El 3 tiene un signo menos delante. Entonces eso lo distingue de un positivo. Que si yo tengo un número con un signo menos delante, eso me va a decir que es negativo. Eso me va a reconocer o identificar que ese número va a ser negativo. Y un número que no tiene ningún signo delante es positivo. O bien, también lo puede tener el signo más. Lo que pasa es que ustedes se van a encontrar con eso, con ese tipo de situaciones, en las cuales ustedes, delante del signo, o sea, delante del número, tengan un menos, inmediatamente es negativo. Y en el caso de un positivo, el número puede no tener el signo, o bien puede tener el signo más. ¿Sí? Si el número, como les decía, no tiene nada delante, es positivo. Y si tiene un signo más, evidentemente va a ser positivo. Entonces recordemos de esta parte de la diapositiva que ustedes, si quieren ubicar números, o sea, cuando deban ubicar números en la recta numérica, los números positivos están a la derecha del 0 y los números negativos están a la izquierda. Tienen que irlos contando. Pero toda la referencia de la recta numérica está del 0. Eso lo vamos a ver en lo siguiente. Aquí. Por ejemplo. Profesor, Dígame. buenos días, soy la señora Patricia. Buenos ¿Cómo días. Sí, muy buenos días. Buenos De, días. de Sereduca, ¿me deja hablar un minutito con los alumnos? Ya, adelante. Buenos días. Hola chicos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos Disculpen, días. yo creo que estamos todos con problemas de conexión hoy día, así que, em, bueno, primero que nada, les la bienvenida. Espero que este año sea un buen año para todos. Y no sé si alguien tiene dudas, preguntas con respecto a las clases o algo que tenga pendiente. Me gustaría que lo hicieran ahora. Un minutito que le pedí al profesor. No sean tímidos, hablen nomás. Buenos días, Sí, señora Rosa, dígame. Susana. Susana. Yo soy de Talcahuano. No sé cuándo son las clases presenciales o siempre va a ser por Zoom o por ahora. No, si van a ver presenciales, nosotros les vamos a confirmar, ¿ya? Pero usted de los cerros de Talcahuano o del plano, Cerros. ya. Ahí yo les voy a confirmar por WhatsApp el día, la hora. Yo les envié el horario, sí. En Talcahuano quedaron por confirmar en el colegio, la Escuela México. No, No hay nada confirmado. no, confirmado no todavía en el colegio. Hasta los puros días en la miércoles escuela. y los otros días Sí. están aquí confirmados. Sí, en la vespertina en los morritos. Ah, ya, muchas gracias. Ya, mi amor. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Pregunten ahora, si no, para darle pase al profesor. Ya, chiquillos, espero que este año para ustedes sea un año excelente. Vamos con todas las pilas, traten de conectarse porque esa es la idea. Si tienen problemas con conexión, avisen. Como les digo, lo ideal es que todos se puedan conectarse a sus clases y vamos pues, con toda la fuerza y con toda la confianza de que este año les va a ir súper bien, ¿ya? Así que los dejo con el profesor. Que estén muy bien. Chao. Chao, gracias. Entonces, como les decía,
¿Ya? Aquí tenemos un ejercicio para poder ubicar los números. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar estos números? Miren, yo les dije que teníamos que tomar como referencia primero el 0. Aquí tenemos la recta numérica, la línea horizontal con un 0, ahí en el medio. En el centro, ¿no es cierto?, de la recta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ubicar los números? Por ejemplo, en este caso, este número que está aquí, ese sería un -5. Ese sería un número negativo. Entonces, al ser un número negativo, yo me tengo que mover 5 espacios hacia la izquierda, ¿ya que se trata del -5. Entonces, se toma como referencia el 0, aquí estaría el 0, y voy a contar cuántos espacios me tengo que mover hacia la izquierda, partiendo del 0. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces aquí estaría ubicado el valor -5. ¿Se fijan? 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí estaría, ¿no es cierto?, el -5. Y después, el -3. El -3, tomamos como referencia el 0, aquí estaría el 0, y me muevo 3 espacios hacia la izquierda. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces estaría ahí. Ahí lo ubicamos. Entonces no. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Se fijan? Vamos contando. Pero nos tenemos que mover hacia nuestra izquierda. La izquierda, porque ahí está el 5, ¿no es cierto? O sea, los números negativos. Se captan los números negativos. Y el -3, -1, -2, -3. Y aquí estaría el -3. Ahora esto, como le había dicho estos datos de acá, los vamos a separar. Y aquí ustedes, ¿no es cierto?, tendrían el 5, el 6 y el 4. Entonces, ¿cuántos espacios nos tenemos que mover? Primero, nos ubicamos aquí, en el 0, nos ubicamos en el 0, y para el 4 nos movemos. 1, 2, 3 y 4. ¿Bien? Sería el 4. Se está acoplando el audio que se escucha alguien hablando. Sí. Alguien está hablando y no me deja. No. Hay alguien hablando por teléfono. Profesor, ¿por qué no silencia los micrófonos mejor? ¿Ah? Es Carolina Díaz, parece. Lo que pasa es que hay alguien que está. Hay alguien que está hablando y está molestando el audio. ¿Ya? Pero, sí que hay alguien que está hablando, entonces interrumpe. Ya, entonces 4. 1, 2, 3, 4. Aquí estaría entonces el número 4. Quiero ubicar el 5. Entonces me ubico en el 0. En el 0. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sería el 5. ¿Ya? Como referencia tomo el 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí me ubico con el 6. ¿Se fijan? Así vamos a ir ubicando los números, ¿ya? Siempre como referencia el 0. Entonces nos movemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. -1, -2, -3, -4 y -5. Entonces ahí tenemos, a ver que alguien está hablando, entonces interrumpe. ¿Ya? Señora Carolina, ¿puede apagar su micrófono, por favor? ¿Quién es el que está interrumpiendo? Ya, entonces,
ahí sería la ubicación de los números enteros en la recta numérica. Miren acá, este de aquí. ¿Ya? Entonces, miren, a ver, te están interrumpiendo, entonces no permite hablar. ¿Ya? Hay gente que está interrumpiendo todavía. Entonces, Pedro miren, Burgos. claro, es que están interrumpiendo, ese es el asunto. Ya, entonces, miren, acá, ¿no es cierto? Dice, ubique los siguientes números en la recta numérica. Entonces, ahora ustedes, por ejemplo, ese dice -5, el que dice -5, ¿dónde tendríamos que ubicarlo? ¿Ya? ¿A la izquierda o a la derecha? Recuerden. A la izquierda. A la izquierda, ya, muy bien. A la izquierda. Ya. Y si dice -5, tengo que... ¿Cuánto espacio me tengo que mover a la izquierda? 5. 5. Ya, entonces no. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí estaría. -5. Ahí sería, -5. El -4. ¿Dónde habría que ubicarlo? A la Yo- izquierda. A la izquierda. Entonces también, ¿se fijan? Así se va ubicando. 1, 2, 3 y 4. Y 4. Ahora, miren, yo voy a decir algo y ustedes me tienen que decir si es verdad o mentira lo que dije. Por ejemplo, ahora voy a ubicar el 3, lo voy a ubicar a la izquierda. ¿Estará bien o no? No, No. No. ¿Dónde lo tengo que ubicar? a la derecha. A la derecha. Eso Ah, mismo, ya muy bien. 1, 2, 3, 4. Va, ahí, el 3, ¿ya? Entonces, ahora voy a decir más. Voy a ubicar este número, el +5, y ustedes van a decir si está bien o mal. Lo voy a ubicar ahí. ¿Estoy bien? No, Está mal. está mal. Mal ubicado, ¿no es Tiene que cierto? contar 5 espacios. Eso, ya, muy bien. 3, 4 y 5. Ahí tiene que estar. ¿Se fijan? Eso. ¿Ya? Entonces, también estamos claros que los que están a la izquierda, el -5, el -4, son negativos. Pero aquí pasó algo. Que estos números, ¿no es cierto? El 3 no tiene signo. El 5 sí tiene signo. Tiene un signo positivo antes. Un signo más. Entonces yo inmediatamente podría decir, el 5 es positivo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces se confunden, provoca confusión el que tenga signo, ¿no es cierto? Este tiene un signo menos delante, este tiene un signo más, y este del 3 no tiene signo. Entonces, claro, tienen que acordarse que el caso del 3, a ver, lo voy a poner aquí arribita, el 3 no tiene signo, ¿no es cierto? Entonces, si no tiene signo delante, ustedes asumen que es positivo. Se asume inmediatamente que es positivo, ¿ya? Porque en algunos casos van a verlo, van a ver que no tiene signo y otras veces sí tiene signo. Pero si no tiene, asumen que es positivo. ¿Ya? Entonces, esa sería la ubicación en la recta numérica de los números, de los números enteros. Entonces, vamos a continuar con algunos ejemplos. Son, ¿cierto? Ejemplos de números enteros en la vida cotidiana. Uno muy usual de los ejemplos de los números enteros en la vida cotidiana es la temperatura, que prácticamente la vemos todos los días en la televisión. ¿Por qué les digo que la temperatura? Porque a veces nosotros, o sea, cuando por ejemplo en una ciudad nos dice hay 20 grados bajo cero, por ejemplo, nada más que un ejemplo, hay 20 grados bajo cero. ¿Eso quiere decir que el 20 será negativo o será positivo? Negativo. negativo. Claro, ¿se fijan? ¿Se fijan? En eso tenemos que tener cuidado, porque a veces los problemas nos pueden decir un problema y puede que el problema no me indique el número, sino que me lo esté expresando mediante un lenguaje, sin número. Me puede decir, en tal ciudad, ya, por ejemplo en Chillán, hay 5 grados bajo cero. Entonces yo digo, bajo cero
Sí, el 5 entonces es negativo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo digo, a ver, en Chillán hay 35 grados de calor? ¿Ese 35 es positivo o es negativo? Positivo. Positivo. ¿Se fijan en el lenguaje? ¿Ya? Eso tenemos que también tener cuidado, porque bien, me pueden decir, porque nosotros a veces en algunos lugares donde trabajamos, claro, en las pruebas el profesor pone, ya, más 20 el número, menos 20, ya, y ahí identifico el tiro que es positivo o negativo. Pero aquí en el caso de las temperaturas, que es muy usual verlo en los problemas, me pueden decir, como dice aquí a la izquierda de ustedes, ¿no es cierto? Que si las temperaturas por encima de 0 grados se indican con números enteros positivos, ¿no es cierto? Eso quiere decir que va a ser positivo. Y si están debajo del 0, son números negativos. ¿Ya? Eso para que se recuerden. ¿Ya? Y la temperatura en invierno, por ejemplo, a ver, en algunos países como Canadá, que muchos lo identificamos por el frío, ¿ya? En el invierno serán bajo 0 o sobre 0. Sí, por ejemplo, Bajo cero. claro, claro, claro. ¿Se fijan? Bajo 0. ¿Ya? Y a ver en el trópico, por ejemplo, o sea, bueno, no, disculpe, en el Caribe, a ver, que nosotros muchas veces en la televisión, las propagandas cuando dice hoy estamos en el Caribe, ¿serán sobre 0 o bajo 0? Por ejemplo, si son lugares que hace mucho calor, Sobre cero. Sobre cero. Sobre cero. sobre 0. Ya, eso también tenemos que tratar de distinguir, de identificar también el número. Entonces, claro, porque generalmente lo muestran en la televisión, pues, cuando hacen propagandas estas propagandas de bebida, de Kempiña, por ejemplo. La Kempiña suele tener propaganda donde salen, ¿no es cierto?, el Caribe y una persona tomando bebida y salen las palmeras, el calor. Claro, eso quiere decir sobre 0. Sobre cero. Claro. Y la nieve de repente la relacionamos con bajo 0. ¿Ya? Un comentario. Entonces, también, por ejemplo, bajo el nivel del mar, ¿ya? A nivel del mar, los submarinos estarán, los metros los medirá de forma negativa o positiva, si va bajando. Negativo. Negativa. Negativa. Claro, ¿se fijan? Negativa, ¿ya? Y los helicópteros, obviamente, positiva. Por eso hay un helicóptero con un submarino, ¿no es cierto? Eso también es importante. Lo otro que si yo digo va subiendo, eso quiere, porque mire, fíjense aquí, y al igual que en el caso de la temperatura, aquí a la izquierda de ustedes, ¿no es cierto? Esa sería una recta numérica, pero está en forma vertical. De igual forma una recta numérica, pero está en forma vertical. Entonces, claro, el submarino desciende, quiere decir que el número va a ser negativo. Negativo. El avión asciende, es positivo. Y aquí, otro también que es muy usual, que lo vemos cuando vamos al mall o cuando vamos a un edificio, el de un ascensor. Que si yo digo voy a bajar al estacionamiento, al subterráneo, Negativo. simplificarme. O en el mall. Por ejemplo, el mall también dice cuando voy al estacionamiento, dice -2, -1. En cambio, si subo, va a ser positivo. ¿Ya? Porque también nos pueden tratar en las preguntas nos pueden tratar de pedir ahí. Que no nos digan el número, nos digan, ah, ya voy, la persona subió al gimnasio que está ubicado en el 5.º piso. Es positivo. ¿Ya? Una persona bajó al subterráneo, donde está ubicado el estacionamiento, negativo. También el lenguaje hay que tener cuidado. ¿Ya? Y después aquí, ¿no es cierto? Lo entero. Ejemplo, número entero de la vida cotidiana. Que sería
Aquí estaría el ejemplo. ¿Se fijan? En el edificio. De arriba, ¿no es cierto? Voy a los pisos superiores, son positivos. Y a los pisos inferiores, ¿no es cierto? Que podría ser un razonamiento como ese, son negativos. ¿Ya? Pueden ser negativos. Después, serían entonces los números enteros. Ahora, como nosotros estábamos hablando de negativo y de positivo, ¿no es cierto? Para realizar las operaciones con números enteros, existen algo están comentando. Entonces, la regla de los signos. Como les decía, estábamos mencionando los signos negativos, signos positivos. Entonces, nosotros vamos a realizar ciertas operaciones. O sea, las 4 operaciones que nosotros conocemos, que es la suma, la resta, la multiplicación y la división de números reales, tanto positivos como negativos. Se debe conocer la regla de los signos. Tengo que poner mi nombre. Al realizar una operación aritmética, se debe tener en cuenta que los signos pueden ser iguales en ambos números, o bien pueden ser distintos. Podemos tener iguales signos en un número, en 2 números, o bien pueden ser distintos. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué operaciones tenemos que realizar? Pero todo va a depender de los signos que poseen los números en la operación a realizar. Entonces, siguiente. Miren. Aquí vamos a empezar un tema, ¿no es cierto? El tema de la regla de los signos. Que la regla de los signos, no sé, está la suma, está la resta, y también está la multiplicación y la división. Esas son las conocidas 4 operaciones básicas. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, cuando ustedes tienen 2 números positivos, por ejemplo el 3 más el 5, ya sabemos que tenemos que sumarlo. Ya se sabe. Pero, lo mismo que dije antes, el 3 aquí no tiene signo, entonces asumimos que es positivo. Y el 5 también vamos a asumir que es positivo. ¿Se fijan? Más 3, más 5. De ahí nos va a quedar un signo de interrogación que vamos a tener que saber cuál es la respuesta. Ya sabemos que si sumamos 3 más 5 va a ser igual a 8. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer paso a paso? Si se pueden dejar de hablar, ¿hay alguien hablando por celular? A ver, que lo que pasa es que hay alguien hablando por celular y tú me dices con los compañeros. ¿Ya? Entonces, Señora Carolina, apague ese micrófono. sí, se apaguen. Pedro tiene el micrófono prendido. Ya. Lo que pasa es que, a ver, ahí está. Entonces, miren, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Lo vamos a hacer paso a paso. Nosotros, como les dije, ya sabemos. 3 más 5, 8. El primer paso. Lo primero que usted debe hacer es observar qué signos tiene cada uno de los números. Hay que tener cuidado con llegar y hacerlo. Tenemos que observar muy bien qué signos tiene cada uno. Entonces, volvamos al ejercicio. Vemos que hay un 3 que no tiene signo, y como yo ya le he dicho a esta altura, se asume que es positivo. Y también tenemos un 5. Ese 5 también es positivo. Entonces, ¿qué es lo que me dice la regla de los signos? La regla de los signos me dice que si tenemos 2 números positivos, se suma y el resultado también va a ser positivo. O sea, en el fondo, vamos a mantener el signo con el cual estamos realizando la operación. Entonces, se suman, 3 más 5 me da 8, y se mantiene el signo positivo.
Como ustedes pueden ver, al 8 no le puse el signo positivo. Pero si no lo tiene, de igual forma es positivo. Entonces, en algunos ejemplos van a ver que sí tiene el signo y en otros no. Yo no le puse el signo, pero como ya sabemos, ese 8 sería positivo. Entonces, nuevamente, lo que tenemos que hacer es fijarnos en los dos números. Fijémonos en los dos números, y esos dos números son positivos. Entonces, como son positivos, y la operación que estamos realizando en la suma, se sumarían los dos y me da 8. También tenemos que, una cosa que hay que aprender a hacer aquí, es que eso, ¿no es cierto? Eso que estoy indicando ahí, nos demos cuenta qué operación estamos realizando. Y para eso nos vamos a fijar qué signo, ¿no es cierto?, tenemos entre esos dos números, porque ese signo nos va a indicar la operación que tenemos que realizar. Hay un signo más, a veces puede haber un menos, a veces puede haber una multiplicación o puede haber una división. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces ese sería el de la suma, de un número positivo. En el caso de dos números negativos, si tenemos dos números negativos, ¿no es cierto?, en este caso tenemos menos 3 y menos 5. Entonces eso, ¿qué es lo que hice yo primero? Observé los números. Se observaron los números, ¿ya? Y me di cuenta que hay un menos 3 y un menos 5. Entonces, ¿qué se hace en este caso? ¿Qué es lo que me dice la regla de los signos? Que yo tengo que sumar ambos, aunque los dos tengan signo menos. A veces hay algunas personas que se han equivocado y lo han restado. Pero lo que pasa es que aquí, como tengo dos signos negativos, la regla de los signos me dice que yo tengo que sumar y conservar el signo con el que estoy trabajando. Entonces, ¿con qué signo estoy trabajando? Estoy trabajando con el signo menos. ¿Se fijan? Menos 3, dice, menos 3, menos 5. Entonces, se suma, 3 más 5, me da 8, y conservo el signo menos, que es el signo con el que estoy trabajando. Esta operación se realiza cuando los dos números son negativos, para conservar el signo menos. Así como en el otro, tenía dos números positivos y conservé el signo más en el resultado de la operación. Aquí cambiaría la cosa, el asunto. Dice, ¿qué pasa cuando tengo un número positivo y el otro número es negativo? Entonces, un número positivo y el otro negativo. Vamos a tomar los mismos números con los que estamos trabajando, pero les vamos a cambiar el signo. Primero, lo que les dije antes. Vamos a observar muy bien los números y vamos a ver qué signos tienen. Ya. Ahora ustedes, ¿qué signo tendría el 3? Negativo. Negativo. Negativo, ¿no es cierto? ¿Qué signo tiene el 5? Positivo. Positivo. Entonces, en este caso, que estamos haciendo este ejercicio, a diferencia de los otros dos que vimos, los otros dos tenían igual signo, los números. En este los signos son distintos. Entonces, la regla de los signos dice que lo que tenemos que hacer en este caso es restar. ¿Ya? Tomamos el 5 y le restamos el 3. Si a 5 le restamos 3 unidades, nos va a dar 2. ¿Qué hay que hacer aparte de esto? Que el resultado, yo tengo que agregarle el signo del número mayor. Entonces, si yo tengo un positivo y tengo un negativo, resto, y al resultado, que en este caso es 2, le agrego el signo del número mayor. ¿Cuál sería mayor entre el 3 y el 5? 5. Entonces, como el 5 es mayor, el 5, si ustedes se fijan, ¿qué signo tiene el 5? Más. Entonces, como tiene un más, se lo agrego a mi resultado. ¿Ya? ¿Se fijan? Que ahí sería un más 2. Ese sería el resultado. ¿Ya? No sería negativo porque el 3 es el que tiene un signo negativo y tenemos que conservar en el resultado el signo del número mayor.
que es 5 y tiene un más. ¿Ya? Ese sería, entonces, en el caso de que nosotros estemos restando. Entonces, pues, vamos a ver otro ahora. También le vamos a cambiar el signo. Y ahora, todo lo contrario. Ahora, el número positivo es 3 y el negativo es 5. El número positivo es 3 y el negativo es 5. Entonces aquí, dejémoslo aquí. El 3, ¿qué signo tiene el 3? Positivo. ¿Qué signo tiene el 5? Menos. Negativo. Entonces, al igual que en el otro caso, lo que tenemos que hacer aquí, ¿no es cierto? A 5 le vamos a quitar 3. ¿Ya? A 5 le vamos a quitar 3, entonces nos va a quedar 2. Pero la diferencia con el otro es que ¿qué signo vamos a conservar? Menos. Sí, El negativo. Negativo. negativo, muy bien, estamos muy bien, ¿ya? Que ese sería, ¿no es cierto?, el signo que manda aquí, ¿ya? Porque entre el 3 y el 5, entre el 3 y el 5, ¿cuál número es mayor? El 5. El 3. A ver, el 5. Lo que pasa El es que 5, 5. el 5 tenemos que hacerlo como, en el fondo, tenemos que hacerlo sin los signos. Nos tenemos que fijar, tenemos que imaginariamente eliminar los signos y ver cuál es mayor. Ya, porque entre el 3 y el 5, ¿cierto? El 5 es mayor Sí. y ese tiene un signo menos. Por lo tanto, mi resultado va a ser negativo. ¿Se fijan? Ese resultado en el fondo, ¿ya?, sería negativo. Eso sería, ¿no es cierto?, en el caso de las sumas y de la resta. Entonces recordemos que si estamos sumando, si tenemos dos números con el mismo signo, sumamos y conservamos el signo con el que estamos trabajando, que sería el más. Y en el caso de tener un número negativo y el otro positivo, o todo al revés, restamos y conservamos el signo del número mayor. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces uno puede, aquí tenemos dos números. Se ve bastante corto y también no tan difícil de hacer. Pero lo que pasa es que hay ejercicios que tienen combinaciones de números, ¿no?, donde los signos también van a estar combinados. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, la regla de los signos con respecto a la suma y de la resta. Ahora, con respecto a la multiplicación, ¿cómo lo podemos, en el fondo, distinguir uno de otro? Si se fijan, aquí entre los dos números, yo tengo un por, ¿ya? Ese asterisco que está ahí, ese asterisco que está ahí, me indica que estoy multiplicando, ¿ya?, ese asterisco. Se fijan que en el otro caso no teníamos asterisco, ¿ya? También tenemos que aprender a diferenciar, porque a veces se confunden con los signos, ¿ya? Entonces, miren, la multiplicación con igual signo. Multiplicación con igual signo. Entonces, cuando dos números son positivos, ¿ya?, entonces, de igual forma, tenemos que fijar, primero, el 2, ¿qué signo tiene? Positivo. El 4, Positivo. ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Multiplicamos, ¿no es cierto? Se multiplican ambos números, ¿ya? 2 por 4, ¿cuánto les da? 8. 8. ¿Ya? Entonces, si estamos multiplicando, ¿no es cierto?, dos números positivos, si se multiplican dos números positivos, el Sería resultado va a ser 8 positivo. positivo. Claro, claro, porque más por más, ¿ya?, más por más me va a dar más, ¿ya? Más por más me da más, ¿ya? Y 2 por 4 me da 8. También ustedes pueden, para no olvidar lo de los signos, pueden ver los signos, es decir, tengo 2 más, claro, más por más, y poner al tiro el más, y después realizar la operación, ¿ya? Hay gente que hace lo contrario, primero multiplica y después ve los signos, ¿ya? También puede ser,
pero tienen que tener cuidado con la operación que estamos realizando, porque esta operación la pueden confundir con una suma también. Pueden decir, es 2 y 4, lo sumo y me da 6. ¿Ya? Pero entre medio yo tengo tengo el signo de la operación. ¿Ya? ¿Qué sería? Entonces este es con respecto a la multiplicación. Más por más, me da más. Pero continuamos. Sería, ¿ya? Dos números negativos. ¿Cierto? Dos números negativos, ¿ya? Tendría menos por menos. ¿Se fijan? El 2 tiene un menos y el 4 tiene un menos. ¿Se fijan? El 2 menos y el 4 tiene un menos. Entonces, menos por menos me da más. Si yo multiplico 2 menos, me da más. ¿Y 2 por 4? ¿Cuánto será 2 por 4? 8. 8. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí me da 8. Entonces, 2 por 4 me da 8. Y menos por menos me da más. Y después, No, pues dice 2 por... dígame. ¿Sí? Entonces, 2 por 4 da 8. Y menos por menos da más. Entonces, Profesor, una dígame. consulta. En una multiplicación o la operación que sea, siempre tenemos que poner los signos y si uno no los pone, ¿estaría malo o...? Claro, estaría malo. Estaría malo porque, como le decía, muchas veces ustedes pueden tener una operación algo más largo que esto. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que ahí estaría malo. Pues. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos diciendo ya 2 por 4 menos 2 por menos 4 y después eso tuviéramos que multiplicarlo por otro número que tuviese un signo distinto. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, usted en este ejercicio puso menos por menos, habría que agregar al tiro el más, en la regla de los signos. Y después Sí. sería la operación, ¿cierto? Bien, claro, a eso me refería antes. Ya. Que claro, hay personas que ven los signos y al tiro le ponen más. Y después hacen la operación. Y hay otros que hacen lo contrario, que multiplican y después ponen el signo. También es válido de las dos formas. Ya no sería, no estaría malo tampoco hacer eso. ¿Ya? La idea es que tengan cuidado con el signo. ¿Ya? ¿Ya se entiende, Susana? Sí, sí, lo entendí. Gracias. ¿Sí? Después, multiplicación con distintos signos. Ahora es con distintos signos. Recordemos entonces algo que yo creo que algunos están pensando en este momento. Igual signo sería positivo. ¿Ya? Al multiplicarlo, el resultado es positivo. Entonces, la multiplicación con distintos signos. ¿Ya? Entonces aquí no hay que tener, no habría importancia si el signo está antes o está después. Ya uno de los dos signos está antes y hay otro que está después. Entonces, si tenemos un número positivo y un número negativo, el resultado va a ser negativo. ¿Ya? Más por menos es menos. Menos por más también es menos. Entonces dice, en la multiplicación con distintos signos, ustedes tienen en cuenta que no hay importancia si un signo está primero que otro, ya que finalmente el resultado de la operación será negativo. ¿Ya? Dice, más 2 por menos 4. ¿Ya? El 2 está positivo, el 4 está negativo. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Multiplicamos. 2 por 4 me da 8 y más por menos me da menos. Entonces eso sería menos 8. Al multiplicar signos, a ver, si pueden dejar de hacer ruido. Al multiplicar signos, ¿no es cierto?, distintos, vamos a obtener un resultado negativo. Sería con diferencia de los que son signos iguales. Vamos a ver si están haciendo ruido. ¿Está haciendo ruido? Abigail Martínez. Sí. Ya, pues ya. No molesta. Entonces sería con signos distintos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí
el 2 podría estar negativo. El 2 podría estar negativo y el 4 podría estar positivo. Independiente de que el signo más esté primero o esté después, de igual forma el resultado va a ser negativo. Porque más por menos es menos y menos por más es menos. Y luego, después de este, tendríamos, ¿no es cierto?, división con el mismo signo. División con el mismo signo, dos números positivos. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué signos tienen el 8 y el 2? Positivo. Positivo. Son positivos, ¿no es cierto? Hay un más 8 y más 2. Entonces, más dividido en más, el resultado va a ser positivo. Al igual que la multiplicación. ¿Ya? Entonces, 8 dividido en 2 me da 4. ¿Ya? O bien, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 8? 4 veces. ¿Ya? Sobre eso, 8 dividido en 2, ¿ya?, es igual a 4. Y más dividido en más me da más 4. ¿Se fijan? Entonces, en la división, al igual que en la multiplicación, 2 positivos, el resultado va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, seguimos adelante. Dos números negativos. Dos números negativos. Menos dividido en menos también me da más. ¿Ya? Entonces, lo mismo que habíamos dicho delante. ¿Ya? Fijémonos. ¿El 8 está negativo o está positivo? Negativo. Negativo. ¿El 2 está negativo o positivo? Negativo. Negativo. ¿Ya? Entonces, se deben observar, ¿no es cierto?, los signos que tienen ambos números, y en este caso los dos son negativos. Entonces se procede a dividir. 8 dividido en 2, ¿cuánto es? 4. 4. 4. Y menos dividido en menos da más. Más 4. Entonces, negativo con negativo es positivo el resultado. Y después, ¿no es cierto?, la división. ¿Ya? Aquí estaría la división con signos distintos. ¿Ya? División con signos distintos. Entonces, al igual que en la multiplicación, usted debe tener en cuenta que no hay importancia que el signo esté primero, ya que de igual forma el resultado será negativo. Entonces, por ejemplo, aquí el 8 ya está negativo. Negativo. El 2 está positivo. El 8 está negativo y el 2 está positivo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que el resultado va a ser negativo. División con signos distintos, el resultado va a ser negativo. Entonces, 8 dividido en 2 me da 4. Y como estoy dividiendo un negativo por un positivo, el resultado va a ser negativo. ¿Ya? ¿Tienen preguntas? Pero si tienen consultas. ¿Consultas? No, todo bien por el momento. ¿Ya? ¿Ya? Todo bien. Sí. Negativo con positivo da negativo. Entonces, miren, aquí hay unos ejercicios. ¿Ya? Ya miren, por ejemplo, ya miren, ahí tenemos, ¿no es cierto?, unos ejercicios. Ahí. ¿Ya? Entonces, ya miren, ahí tienen ustedes, suma y resta. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacíamos cuando, ¿no es cierto?,
tenemos un negativo con un positivo, en el caso de la suma y la resta. ¿Se acuerdan qué operación hacíamos? Bien. Aquí se restaría, ¿ya? Porque tenemos menos 4 con más 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aquí se restaría. Mira, menos 4 con más 10. Entonces eso quiere decir que a 10 le voy a quitar 4 y me va a dar 6. Tenía que conservar el signo del número mayor. ¿Cuál sería mayor entre el 4 y el 10? Sería 6 positivo. Positivo. Eso ya, muy bien. 6 positivo. ¿Ya? ¿Me fijas? El menos 4 le quito, o sea, a 10 le voy a quitar 4 y me va a quedar 6. Y conservo el signo del número mayor, que sería el 10. Entonces el 10 tiene un más. ¿Ya? Ese tendría un más. Ya miren. Después, el siguiente. El 3 sería positivo, ¿no es cierto? Este es Sí. positivo. ¿Ya? Entonces aquí ponemos positivo. Y si tenemos dos números positivos, ¿qué tenemos que hacer ahí? Si es suma y resta, Positivo. Sumar. es positivo. El resultado va a ser positivo. Pero ¿qué operación tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer con el 3 y el 11? Una suma. Sumando. El 3 más 11, ¿cuánto me da? 14. ¿Fija? ¿Qué sería? Entonces 14. Ahora, menos 4 y menos 10. ¿No es cierto? Eso se pueden sumar. ¿Ya? Se suman y ¿cuánto me daría? 14. ¿No es cierto? 14. Pero ese 14 ¿va a ser negativo o va a ser positivo? Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Va a ser negativo porque tiene un signo, los dos tienen signo menos. ¿Ya? Menos 4, menos 10. Sería menos 14. Y ahora este dice, menos 20 más 10. ¿Qué operación habría que realizar? Si tengo distintos signos. 10. Claro, sí, muy bien. Da 10. Daría 10. ¿Ya? Entonces, negativo, Más 10. sí, Negativo. Positivo. negativo. ¿Ya? Porque tengo que conservar entre el 20 y el 10, ¿cuál es mayor? El 20. El 20. El El 20. ¿No es 20. cierto? El 20, ¿ya? El 20 es mayor, ¿y el 20 qué signo tiene? Negativo. Negativo. Negativo, entonces sería menos 10. ¿Ya? Menos 10. Entonces, vamos, hicimos entonces el caso de la multiplicación. O sea, la suma y la resta. La resta es. La suma y resta. ¿Ya? Este sería el de la multiplicación. Ahora, multiplicación. Aquí, al igual que antes, observemos muy bien los números. El 3 y el 4, ¿qué signo creo que serían? ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces, si los dos son positivos, y al multiplicar 2 positivos me da ¿Una suma? Negativo. no, positivo. Ah, no. Sí, pues si son números positivos, da positivo. Pues, y se multiplica. Positivo con positivo da positivo. Sí. 3 por 4, 12. 12. Ojo, están al medio. Fíjense que al medio están los signos que dijo el profe. ¿Ya? Sería positivo. ¿Ya? Aquí miren. Sí. Fíjense que estamos multiplicando. Sí. Ahí estaríamos multiplicando. Ahí se Sí. estaría multiplicando. Entonces, más por más me da más. Positivo. Y 3 por 4, 3 12. por 4 me da 12. Ahora estoy aquí. Menos, ¿no es cierto? El 3 está negativo, el 4 está positivo. Menos por más, ¿cuánto me da? ¿Cuánto sería negativo por positivo? ¿Era negativo o no? Negativo. Ya es negativo. Menos por más. Por más. Sería Menos.
menos. Menos por más es menos. Y 3 por 4, 12. 12. 12. 3 por 4, 12. Menos por más, menos. Menos. Menos por menos, Más. 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 Menos por menos, más. Y 4 Sería por 20 positivo. eso, muy bien. Sería 20. Esto sería 20, ¿ya? Más 3 por menos 4, ¿cuánto sería? 12. No sé. 12. No sé si estamos bien que es 12. Negativo. Negativo, sí, muy bien. Es negativo, ¿ya? Más por menos, me da menos. Y 3 por 4 es 12. Entonces, esto sería en el caso, ¿no es cierto?, de la suma y resta y de la multiplicación. Y entonces, teníamos la suma y resta, teníamos menos 4 más 6. Menos con más, ¿no es cierto?, se restaría. A 10 le quito 4 y me queda 6. Y él, ¿no es cierto?, y aquí sería positivo. Positivo, El signo sería positivo. el signo sería positivo. Más 3, más, sería más, ¿no es cierto? 3 más 11, 14. 14. Menos con menos es menos, ¿no es cierto? Negativo. Menos. 4 con menos 10 me va a dar un negativo. Pero la operación a realizar sería la suma. 4 más 10, 14. 14. Y menos 20 más 10, ¿ya? Lo restamos y nos da negativo. Menos 20 más 10. A 20 le quitamos 10, nos queda 10. Y el signo sería negativo. Menos 10. Aquí el 3 con el 4. El 3 con el 4 son positivos. ¿Ya? El 3 y el 4 son positivos. Entonces más por más es más. Y 3 por 4 es 12. Menos por más. Menos por más es menos. Y 3 por 4, 12. 12. Menos por menos me da más. Y 4 por 5 es 20. 4 por 5 es 20. Y 3 por 4 es 12. 12. Y más por menos es menos. Más por menos menos. 3 por 4 es 12. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Tienen consulta? ¿Sí? No, ninguno. Yo no. Este sería el de la división. A ver, vamos a ver. Ya está ahora el de la división. Entonces aquí en el caso de la división, ¿ya? Ese 10 está positivo, ¿no es cierto? Sí. Sería positivo. Positivo dividido en negativo, ¿cuánto sería? ¿Positivo o no? No, positivo dividido en negativo. 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 10 dividido en 5, 2. 2. 2. Más dividido en menos. El más, si lo divido en menos, es menos. Menos. 10 dividido en 5 es 2. Ahora, ese 6 y ese 3 son positivos. Sí, positivo. Ya, y positivo dividido en positivo, ¿qué es lo que da? Más. Positivo. Positivo. Más. Me queda positivo, ¿no es cierto? Sería, Sería 6 positivo. No. no, no, 2 2 positivos. positivos. 2. ahí sería 2 positivo. ¿Ya? 10 dividido en 5 es 2, y más dividido en menos es menos. Entonces, aquí, menos dividido en menos, ¿cuánto sería? Menos. 2 negativo. Negativo. No, es 2. A Pero 2. el menos dividido en menos, Negativo. no, es Negativo. positivo. Recuerden que ese es positivo.
El menos dividido en menos es positivo. Ahí. ¿Ya? Menos dividido en menos es positivo. ¿Ya? Recuerden, si tienen distintos signos, va a ser negativo. Un más dividido en un menos es negativo. Y más dividido en más es más. Menos dividido en menos da más. Más 2. Y más dividido en menos, ¿cuánto Ah, será? sí, tiene razón. Sí. ¿Cuánto será este más? Ahí es 4 negativo. 2. 4 negativo. ¿Ya? 4 negativo. Más dividido en menos. Más dividido en menos es menos. Menos. 8 dividido en 2 es 4. ¿Ya? Más dividido en menos es menos y 8 dividido en 2 es 4. ¿Ya? ¿Se fijan? Esos serían los resultados. Entonces, miren, cuando ustedes tengan, ¿no es cierto? El 10 aquí es positivo y el ¿Ya? 5 lo indica en negativo. Entonces, nosotros tenemos distintos signos. Si tenemos distintos signos, el resultado va a ser negativo. ¿Ya? Más dividido en menos es menos. ¿Ya? Menos 2. Más dividido en menos es menos 2. Y el más dividido en más me da más. 6 dividido en 3, ¿cuánto da? 2. ¿Ya? Y menos 8. Aquí hay un menos 8. Mira. Sería menos 8 dividido en menos 4 sería 2 positivo. ¿Ya? Ese sería un 2 positivo. Y más 8 dividido en menos 2 es igual a menos. ¿Ya? Dividido en menos es menos. 8 dividido en 2 es 4. ¿Ya? Ahí tendríamos, ¿no es cierto?, el caso de la división. Eso sería el caso de la división. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay unos problemas. En la vida ¿Son? cotidiana. Ah, dígame, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, que yo quedé con una duda. Ah, ya, Que, vuelvo. Sí, ¿por qué? ¿Ah? Sí, vamos a volver a hacer. ¿Ahí? Mire, ¿por qué en la recta cuando era menos, o sea, claro, menos 4, menos 10, ¿por qué al final fue menos y en la otra los signos eran menos por menos era más? ¿Aquí? Sí, ¿por qué se colocó menos? Ya, lo que pasa es que aquí, ¿no es cierto? Menos 4 con menos 10, cuando pasa esto, ¿no es cierto? Aquí estamos haciendo una suma recta, ¿ya? Suma Sí. recta. Entonces, si se fija, un menos 4 con un menos 10. Entonces, cuando pasa esto, el resultado aquí es negativo. Y se suma. 4 más 10, 14. 14. ¿Pero eso es la pura recta? Ya, eso sí, claro, es la suma y resta. Cuando tenemos dos signos negativos, el resultado Eso, me iba a preguntar. Eso iba a decir, profe, que Porque fue cuando la única todo que depende quedaron de los menos por menos, números positivo o negativo. dio claro, menos por menos, dio menos. Es la única operación. claro, es que lo que pasa es que aquí, mire, fíjese bien que entre los dos números tenemos un signo de resta, ¿no es cierto? En el otro caso, que lo vamos a ver ahora, ¿cierto? Aquí dice menos y menos, ¿no es cierto? Pero fíjese bien que aquí hay una multiplicación, ¿no es cierto? Ahí. Aquí hay una multiplicación, esa es la diferencia. Por eso les dije antes que se fijaran muy bien entre los números qué signo hay, entre números. ¿Qué signo habría en el que está de rojo? Miren, Entonces, es menos. menos. ¿Ya? Ahí no hay signo de multiplicación. ¿Ya?
¿Se fijan? Por eso es la diferencia. Profe, Ah, dígame. consulta, ¿todo depende también de los números positivos y los negativos? Claro que sí. Ya. Depende de eso. Sí, Va a también depender depende. Sí. el resultado, que es el resultado final. Va a depender de eso. Lo que pasa es que Ya. aquí, ¿no es cierto? La diferencia es que este por qué es negativo y en el caso de la multiplicación es positivo. Lo que pasa es que También depende de la operación igual. eso es lo que te estaba diciendo, que Sí. depende de la operación, ya depende mucho de la operación. Pero, ¿cómo nos vamos a fijar en qué operación estamos realizando? En el signo, ¿ya? Nos tenemos que fijar en el signo. Por ejemplo, entre el 4 y el 10, ¿qué signo tenemos? Menos. 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 ¿Ya? Fíjense en el otro, en el que voy a subrayar ahora. Menos más. ¿Qué operación hay entre los dos números? Esto es una división, da una multiplicación. Una multiplicación. Sí, una multiplicación. Una multiplicación. ¿Se fijan? Por Sí. eso. Por eso, porque aquí, ¿no es cierto? Aquí, Esto es entre una los dos números, ya no hay ninguna multiplicación. No. ¿Se fijan, no? Sí. Por eso les dije que tenían que observar muy bien. Tienen Los que signos. hacer el ejercicio, claro, los signos. El signo me va a dar la operación. ¿Ya? Entonces, si se fijan, el que está arriba, que nos dio menos 14, entre ambos números hay un signo menos, ¿no es cierto? Y el otro, el de abajo, tiene un signo por. ¿Se fijan ahí? El por. ¿Ya? Y arriba, menos. Entonces, como tiene un signo por, entre ambos números, como entre ambos números hay un signo por, tenemos que multiplicar. La regla de los signos, ¿qué me dice? Que si yo multiplico dos números de igual signo, menos por menos o más por más, el resultado va a ser positivo. ¿Ya? Y aquí, en la suma y la resta, entre esos dos números yo veo un signo menos, ¿no es cierto? No hay un por ni una división. Entonces, como no hay un por ni una división, ¿qué es lo que se hace aquí? Se suman. ¿Ya? Se sumarían el 4 y el 10 y me da 14. Pero como los dos están negativos, el resultado también sería negativo. ¿Ya? ¿Se entiende así o no? Fíjense en Sí, la ya sí, operación. yo entendí. ¿Ya? Fíjense en la operación que están realizando. Eso hay que tener cuidado. Entonces el de la división lo hicimos. Vamos a ver. Mira. Aquí. Mira, aquí hay un problema. De hecho, este problema me pareció haberlo visto en la prueba del año pasado. Dice, en una excavación arqueológica, unos arqueólogos han descubierto una momia, ¿ya? De una persona que murió en el año 578 a.C. Entonces, si yo digo, antes de Cristo, ¿ya? Tendría que ir a la izquierda o a la derecha. Izquierda. Claro. Por eso, miren, por eso está así la recta numérica. Aquí me están dando, ¿no es cierto?, los datos. Entonces, si fuese como es, ¿ya? Como es antes de Cristo, ese 578 ¿ya? Va a ser negativo. ¿Ya? Por eso está negativo aquí. Ahí. Por eso el 578 está negativo, porque es antes de Cristo. ¿Ya? Para llevarle a analizar, saben que esa persona vivió 55 años. Entonces, ¿en qué año nació? ¿Ya? Entonces, a ese menos 578 le vamos a tener que restar 55 años. ¿Ya? Para ver en qué año nació. Entonces, si a menos 578, como está aquí, Menos 55. le restamos 55 años. ¿Ya? Murió, ahí dice, ¿no es cierto? Murió en el año 578
antes de Cristo. Murió ese año. Murió en el año 578 antes de Cristo. Entonces, como alguien dijo por ahí, ¿ya? Hay que ubicarla a la izquierda del 0. Y a la izquierda del 0, el 578 sería negativo. ¿Ya? Sería menos 578. Ubicamos ese. Ahí está el dibujito. En el dibujito está. Y después se sabe que esa persona vivió 55 años. Eso quiere decir que vamos a tener que restarle 55. ¿Ya? Entonces, ¿cómo dice? Menos, ¿no es cierto? Dice, menos 578, menos 55. ¿Ya? Menos 578, menos 55. Entonces, ambos números están negativos. Entonces, tienen que recordar que si ambos números están negativos, se suman. ¿Ya? Muy bien, se sumarían. Entonces, si a 578 le sumo 55, me da 633. ¿Ya? Eso me daría 633 y conservo el signo. ¿Ya? Este sería el resultado. Esto que está aquí. 633 sería el resultado. Ahí. Menos 633. ¿Ya? Porque al 570, menos 578 le resto 55 y sería menos 633. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿qué hacemos? Como dice que la persona murió en el año 578 a.C., quiere decir que este 578 lo ubico en el negativo de la recta numérica, o sea, a la izquierda del 0. Y después, ¿no es cierto?, para llevarla a analizar, la persona vivió 55 años. Eso quiere decir que le tengo que restar 55. Entonces, si le resto 55, me van a quedar dos números negativos. Menos con menos. Entonces, menos 578, menos 55, nos queda menos 633. ¿Ya? Y yo les dije que en la parte negativa de la recta numérica, los números retroceden, no avanzan. Entonces iría hacia atrás. Entonces la persona nació en el año 633 antes de Cristo y murió en el año 578 antes de Cristo. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar con el siguiente. Ahora esto. Mira, aquí está un problema de un submarino. ¿No? Un submarino dice que está a 45 metros de profundidad. Ya mira. Primero, como les dije antes, ¿qué deberíamos entender nosotros si dice 45 metros de profundidad? Ese 45 que está ahí, ¿es negativo o es positivo? Negativo. Claro, es negativa. ¿Ya? Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que en el caso del nivel del mar, ¿ya?, si yo bajo el nivel del mar, ¿ya?, obviamente va a ser negativo. Entonces, menos 45. Quiere decir, primero, menos 45, ¿verdad? Menos 45, y después dice, desciende 50 metros. ¿Ya? Si desciende, quiere decir que baja o que sube. ¿Sube? No, descender, ¿qué significa? A ver, por ejemplo, Baja. Bajar. bajar, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo bajo, si voy bajando, el 50, ¿sería negativo o sería positivo? Si yo voy Negativo. 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 Entonces tenemos menos 45 y ahora le vamos a agregar menos 50. menos 50. Menos 50. Y después desciende 76 metros más. Si dice que desciende 76 metros más. Sería negativo. Negativo. ¿Sí? ¿Vieron?
porque decía que baja 76 metros más. ¿Ya? Entonces ahora dice, aquí, ¿no es cierto? ¿A qué profundidad se encuentra ahora el submarino? ¿Ya? Entonces, menos 45, menos 50, menos 76. Vamos a hacer aquí con más claridad. A ver, vamos. ¿Ya? Entonces aquí sería. ¿Qué pasa si nosotros teníamos... Profesor, son 76. Ya, sí, 76, sí, ahí, 76. Listo. 76. Ahí me quedo a ver, No, está bien, profe, está bien ahí. ahí está, vamos a... Ahí está. Se le acabó la tinta al profe. Parece... Parece como así. Ahí está. Ahí está, ¿ya? Entonces dice, un submarino está a 45 metros de profundidad. ¿Se ve, no es cierto? ¿Se ve? A ver. Sí. Se ve el puro 7, ahora se ve el 6. Ahora sí, Ahora ya. se ve. Entonces, menos 45, menos 50. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacíamos si teníamos dos signos iguales? ¿Ya? ¿Qué operación teníamos que realizar? Teníamos sumar. Se suma. Ya, Sí. se suma, sí, muy bien. 45 más 50 me da 95. 95. ¿Ya? Y menos se conserva el signo menos. ¿Ya? Menos ¿ya? Menos 45 menos 50 se suma y me da menos 95. Y menos 95 con menos 96, ¿qué operación realizamos ahí? ¿Qué operación realizamos? Menos 95 con menos 96, con menos 76. Pues, Sumar. Claro. Sumar. Se suma, ¿ya? Y esto me da 170. Se suma y conservamos el signo. eso, 171. Eso es, ¿se fijan? Entonces ahí tendríamos un punto. Ahí está. Entonces, ¿a qué profundidad estaría? A menos 171. ya, menos 71, menos 171. Ya, eso descendió el submarino. ¿Se fijan? Entonces, y por eso les decía yo al principio que el lenguaje a ocupar es súper importante, porque obviamente si aquí decimos, ahora estamos hablando de un submarino, el submarino no puede estar en la Tierra, entonces obviamente va a tener que descender. ¿Ya? Entonces 45 metros de profundidad me indica que
ese 45 va a ser negativo. Que el 50 también va a ser negativo porque dice que sigue descendiendo. Y después baja 76 metros más. ¿Sí? Entonces, el lenguaje es importante para el signo y la operación que vamos a realizar en el problema. ¿Sí? Entonces, a ver. Y este es una cámara frigorífica. Cámara frigorífica. Entonces, dice, una cámara frigorífica tenía una temperatura de 15 grados bajo cero. ¿Ya? Entonces aquí hay un dato importante. $15 grados bajo cero. Ese 15, se dice que es 15 grados bajo cero, ¿va a ser negativo o va a ser positivo? Negativo. Negativo. Menos 20. Quedan menos 20. Sí, sí queda menos 20. Ya, muy bien, muy bien. Menos 15. Entonces, el resultado sería menos 15. Y después dice que se bajó la temperatura a 5 grados. Ese 5 que tenemos que adjuntarle al menos 15. ¿Sería positivo o negativo? Menos. Positivo. Claro, menos 5. Menos 5. Hoy una compañera ya se adelantó el resultado. Entonces, ¿qué pasaría? Y si yo, el menos 15 y menos 5, ¿esas se suman o se restan? Se suma. Se suman y se conserva el signo mayor. Exacto. Menor. Sí, pues, Sería 20 negativo. Menos 20. Sería menos 20. Ahí está. Sería entonces menos 20. Ya, menos 20. Sería menos 15, menos 5. Se suman, ¿ya? Se suman y me da 20. Y el signo sería negativo. ¿Ya? Se conserva el negativo. Entonces, eso sería ya la cantidad, lo grado a lo que está, a la que está la cámara, ¿ya? Sería menos 20 grados. Negativo. Sería 20 grados. Menos 20 grados. ¿Ya? Y después, entonces, estos son los decimales, pero antes de los decimales, entonces, por ejemplo, las fracciones. ¿Ya? Entonces, eso sería lo que escribimos recién, de los números enteros. ¿Ya? Las fracciones. ¿Ya? Las fracciones también son muy utilizadas en el día a día. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver ustedes, ¿cuándo han tenido que utilizar las fracciones o cuándo las escuchan? ¿Cuándo es usual? ¿Cuánto compran queso en trozo? Claro, ¿no es cierto? Es muy usual eso. En el supermercado. ¿Ah? Se escucha súper mal. Claro. Bien, cuando se compra el queso en el supermercado o cuando digo, el queso en el supermercado, cuando el jamón, por ejemplo, el pan, ¿ya? Cuando uno dice medio kilo de pan, ¿En la carne igual puede ser? la carne también, claro, la carne, medio kilo de carne, también sí, también puede ser, ¿ya? En la medida de los pernos se usa mucho. ¿La medida qué? Las tuercas, los pernos, bolillas. Sí, también se usa y las medidas, la unidad de En la medida. pastelería igual se ocupa. Las pastelerías también, ¿no es cierto? En las bencineras, cuando digo
el medio tanque, por ejemplo. ¿Ya? Medio litro de agua. Medio litro de leche. También, claro, también medio litro de leche. Al compartir algún alimento en una fiesta. La carne asada, 3/4 de... También. En las comidas muy usual. Algún producto. Los líquidos también. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, yo puse aquí que es lo que el concepto de fracción. Entonces, ¿qué es una fracción? ¿Cierto? Que una fracción es un número que se obtiene dividir un entero en partes iguales. Entonces, una fracción es un número que se obtiene dividir un entero en partes iguales. Entonces, ese circulito, esa circunferencia, ¿ya? Cuando yo la hice, muchos la relacionaron con una pizza. La relacionaron con una pizza o con una torta. ¿Ya? Entonces, miren, se fijan que ese círculo está dividido en 4 partes iguales. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, Sí, profesor. ese trocito que saqué yo saqué un trozo que está de color rojo. Un cuarto. Eso me indica que sería un cuarto. Entonces, el 4, ¿no es cierto? El 4 también me indica, ¿no es cierto? Que ese 4 me indica que el círculo está dividido en 4 partes iguales. ¿Se fijan? 4 partes iguales. Y yo a esas 4 partes le saco una. Por eso el color del número es igual al color del trozo que saqué. Rojo y rojo. Rojo y rojo. Por eso son iguales. Entonces, ¿qué es lo que hago ahí? Yo le divido 1 partido en 4. ¿Ya? Eso quiere decir que yo tomé de ese círculo, de las 4 partes, yo saqué una sola. ¿Ya? Un cuarto. ¿Qué pasa si yo de esas 4 partes pinto 3 de color rojo, como está pintada esa? ¿Qué es lo que debería decir aquí en vez de un 1? 3/4. ¿Ya? 3/4. 3/4. ¿Ya? ¿Qué pasa si este círculo, yo en vez de dividirlo por 4, lo divido por 8? ¿Qué debería decir en vez de un 4 aquí? 8/4. 8. ¿Ya? En vez de un 4, debería decir 8. ¿Ya? Sería un octavo. Claro, sí, eso. Sería un octavo. ¿Ya? Eso sería, entonces, el caso, el concepto de las fracciones. ¿Ya? Ahora, ¿cómo está formada una fracción? ¿Ya? ¿Cómo es que está formada una fracción? ¿Ya? Una fracción está formada por un numerador y por un denominador. Entonces, existe el esquema de la fracción. ¿Ya? Entonces, la fracción está compuesta por un numerador, una línea fraccionaria y denominador. En algunas partes, ustedes en vez de esta palabra que está aquí, en vez de línea fraccionaria, lo van a ver o escuchar como línea divisoria. ¿Ya? En algunas partes dice línea divisoria y en otras dice línea fraccionaria. ¿Ya? El asunto es que esa palabra es bien importante, porque esa nos va a dar la ubicación del denominador y del numerador. Entonces, el numerador está sobre la línea fraccionaria. Está sobre la línea fraccionaria. Y el denominador está abajo de la línea fraccionaria. ¿Ya? Entonces, en este caso, de esta fracción que me están indicando ahí, el numerador sería igual a 1. Y el denominador sería 3. El numerador es 1, el denominador es 3. Entonces, todo está partido por la línea fraccionaria. Entonces aquí, fijémonos en este dibujo que está aquí, este rectángulo. Ustedes se fijan, a este rectángulo le pintaron, ¿no es cierto? Lo dividieron en 5 partes iguales. Se dividió en 5 partes iguales, ¿se fijan? Y 3 de estas partes se pintaron de color verde.
ustedes se fijan aquí, el teléfono, pues. ¿Ya? Entonces, 3/5 partes. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no es cierto? Tengo 3 que están pintadas y la figura fue dividida en 5 partes iguales. Entonces, por eso dice aquí, el esquema dice, partes en que se dividió en entero. ¿Ya? Esto, la figura se dividió en 5 partes. Entonces, esas 5 partes serían el denominador. ¿Ya? Bajo la línea fraccionaria voy a poner el denominador, que sería el 5, que sería la cantidad de partes en la que dividí la figura. Y en el numerador, o sea, sobre la línea fraccionaria, voy a poner el 3, ¿ya? Que es la cantidad de partes que están, la cantidad de partes las que están pintadas. ¿Ya? Por ejemplo, si aquí, en vez de 3, hubiesen 2 partes pintadas, ¿qué tendría que poner yo aquí en vez de un 3? 2. 2, ¿ya? Si aquí hubiesen 2 partes pintadas. Miren, yo voy a pintar de rojo. ¿Ya? 2 partes. ¿Cuántas partes están pintadas de rojo? 2. 2. 2. 2/5. 2 de 5. Sí. 2 de 5 están pintadas de rojo. 2/5. Y 3/5 están pintadas de verde. ¿Ya? Por eso es importante, porque pueden estar así también los dibujos. ¿Ya? Entonces, claro, 3/5 están de verde y 2/5 están de rojo. Recuerden que aquí abajito, el número que ponemos aquí abajo es el denominador. Y ese me indica cuántos cortes le dice la figura. Y este de aquí, cuántas partes están pintadas. ¿Ya? Eso sería la diferencia. Entonces, ahora todos los dibujos y vamos a continuar. Ya miren, ¿cómo se leen las fracciones? ¿Ya? Entonces dice, al leer una fracción, primero se menciona el numerador y luego el denominador. Entonces, al leer una fracción, primero se menciona el numerador y luego el denominador. Entonces, esto sería, ¿cómo sería aquí? Un medio. Un medio. 3/4. 3/4. 3/4. 3/5. 3/5. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo primero que se hace, ¿no es cierto? Primero se menciona el numerador y luego el denominador. Entonces, primero se menciona el numerador. ¿Cuál sería el numerador aquí? El 3. ¿Lo vieron? 3. ¿Ya? Y después de decir 3, digo cuarto. Porque está dividido en 4. Tres cuartos. ¿Ya? Después, miren. Vas a decir esto, tú dices así. ¿Ya? Recuerden, ¿cuál tendría que escribir primero? 2. Claro. Primero se escribe el 2. 2 Séptimo.
2/7. ¿Ya? ¿No es cierto? 2/7. ¿Se fijan? Primero, como diferenciar con el numerador. Y denominador. ¿Ya? Entonces este sería, vamos a escribir aquí, el denominador ¿está bien eso, no? Que escribí, miren. Está mal. Está mal, ¿no? No. Es numerador y denominador. Primero. ¿Vieron? También puede pasar eso, ¿ya? Yo lo hice adrede, porque por ejemplo, puedo decir que el 2 es el denominador. ¿Está bien? Está mal, ¿no es cierto? Eso estaría mal. Entonces, a ver. ¿Verdad? Entonces aquí, 7. 2 es numerador. entonces aquí, ¿no es cierto? Claro. Entonces este, Denominador. Y el 7. Denominador. ¿se fijan? Y ahí está bien, ¿o no? Correcto. Ahí está correcto. ¿Se fijan? ¿Sí? Porque también puede pasar eso. Por ejemplo, pueden poner ahí en una prueba que el 2 es el denominador y el numerador sea el séptimo. ¿Ya? Estaría mal. ¿Ya? Porque primero va el numerador y después el denominador. Entonces, por ejemplo, mira. A ver, 3/4. Bueno, todo lo contrario. 7. ¿Ya? Entonces, ¿qué número debería poner sobre la línea? 7. 7. 5. 8. 8. ¿Ya? Por ejemplo, arriba de la línea, ¿cuánto? Po? 9 9. y 4. ¿Se fijan? Eso. Ya, porque de las dos maneras puede salir. ¿Ya? Puede que pongan el número y ustedes tienen que decir cómo se lee. O puede que pongan cómo se lee y ustedes tienen que identificar el número. ¿Ya? También puede pasar. Eso también pasa. ¿Ya? Entonces vamos a mostrar el siguiente. ¿Ya se fijan? Y ahora, esta diapositiva se junta las tres cosas que ya vimos. La figura, la fracción y cómo se lee. ¿Ya? Entonces aquí
Aquí se muestra, ¿no es cierto?, la figura. ¿Ya? Que está un círculo que está cortado en 8 partes. ¿Se fijan que está cortado en 8 partes? Sí. Correcto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que, a ver, miren, qué es lo que representa ese, ¿no es cierto? Ya es 5 octavos. Ahí dice que es 5 octavos. En este 5 octavos aquí. ¿Qué es lo que representa el 5? Numerador. Numerador. Estamos claros que es el numerador, pero ¿qué es lo que representa en relación a la figura? 5 partes. Que está partido en 5 partes. Está pintado. Eso. Está pintado en 5 partes. Está en 5 partes. Está fraccionado en 5 partes. 5 partes. Que hay 5 partes, que están pintadas. ¿Ya? Fraccionado. Claro, hay 5 partes que están pintadas. Entonces, hay 5 partes que están pintadas, ¿ya? El 8 indica que son la cantidad de partes que corté la figura. ¿Se fijan? Entero. Sí, claro, 5 octavos. Pero si ustedes se fijan, ahí, ese 8, son 8 partes en las que está cortada la figura. ¿Ya? Y el 5 me indica la cantidad de partes que yo corté la figura. O sea que pinté. Que la pinté. 5 me indica la cantidad de partes que pinté la figura. Y 8, la cantidad de partes que la corté. 5 octavos. ¿Ya? Después, un quinto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me indica el 5 en relación a la figura? El entero. Las cantidades. ¿La cantidad de partes de qué? De la fracción. Entonces, ¿cómo? Claro, el 5 me indica la cantidad de partes que yo corté la figura. ¿Se fijan? Miren. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 partes. Corté la figura. ¿Y qué es lo que indica el 1? Uno pintado. Ya que 1 está pintado. Uno estaría pintado. Que hay 5 partes iguales y uno pintado. Eso. Ya, muy bien. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Ya? También puede pasar que estén todos pintados, como este de acá, que dice 3/3. ¿Ya? ¿Ya? Y este último, miren. Fíjense este de aquí. Ese que está ahí. ¿Cuántas partes? 7 octavos. Claro. Claro, y aquí tendría, debajo de la línea, ¿qué número habría que poner? 8. 8. 8. Sí, 8. Y allí, ¿qué número tendría que poner primero? ¿7 o 8? 7. El 8. El 8. El 8 se pone 7. 7 octavos. 7, claro, 7 octavos. 7 octavos. Ahí, 7 octavos. ¿Ya? Entonces, 7 octavos. Pues entonces este sería con respecto a la fracción. Entonces ahí vimos lo que se leían, ¿no es cierto? Como la figura, la fracción y cómo se lee. 7 octavos. La figura de acá. Ese dice 4 quintos. 4 quintos. Eso dice. ¿Cuántas partes tengo que pintar de ahí? 4. 4. 4. Total, llegaste, Juan. 4 quintos. A ver las palabras. ¿Ya? Sí. Tengan cuidado con el vocabulario. Un horario de trabajo. Entonces serían 4 quintos. 4 4 quintos. quintos.
otro quinto. ¿Se fijan? 5 partes, he cortado 5 partes y 4 están pintadas. Aquí, por ejemplo, este que dice un cuarto. Este que dice un cuarto. ¿Ya? Un cuarto. ¿Cuántas partes tengo que pintar? Una pintada. ¿Se fijan? Un cuarto. Una estaría pintada. Entonces aquí, para el ejercicio. Vamos allí, vamos a borrar. Bien. En este caso aquí, esas son las fracciones que están a la derecha de ustedes. ¿Ya? A la derecha. Estas fracciones que están acá, en esta columna, las vamos a tener que unir con los círculos, con las figuras que están acá. Entonces, por ejemplo, esa figura que está ahí, esa que está ahí, que es la que estoy indicando, ¿con cuál lo tendríamos que relacionar? ¿Con cuál de las fracciones tendríamos que relacionarlo? Con la última. Última. 4 octavos. 4 octavos. ¿Ya? Ese que está ahí, ¿con cuál lo tenemos que relacionar? 1. No veo. 3, 6. Está. No está. No, sí está. Se ve muy chica la pantalla, profesor. No se ve. Es la primera, esa que está indicando usted, esa. Esa. 5 sextos, ¿ya? ¿Se ve muy chico? Sí. Bueno, estamos con celular, profe, y se ve tiene la pantalla. Tiene que agrandar la pantalla. Y del celular, agranda la pantalla del celular, se agranda igual. Ah, sí, tienes razón, sí. Sí. No tenía idea. Gracias. Vamos a crecer. Vamos a dejar así. Ya, ese vamos a tener que Perfecto. 4 séptimos. Ya. Este de aquí, 1, 2, 3, 4. ¿4 cuánto? 3 cuartos. 4 séptimos. 4 séptimos. 4 7. 4 séptimos. ¿Ya? 4 séptimos. Aquí, pues sería 4 octavos. 5 octavos. 5 octavos. 5 octavos. Ese de ahí, 2, 4. 4 sextos. 4 sextos. 4 4 sextos. 4 sextos. 5 séptimos. 5 séptimos. No, 5. 5 séptimos. 5 séptimos. ¿Se fijan? También puede estar así. También puede que tengamos que hacer ese tipo de trabajo. Entonces aquí lo vamos a... La respuesta estaba al lado, profe. Recién me di cuenta. Sí, está al lado. Ya. Entonces, claro, este es el primero. ¿No es cierto? El primero sería 4 octavos. El segundo sería 5 sextos. El tercero sería 4 séptimos. El cuarto sería 5 octavos. 4 sextos y 5 séptimos. Interior. Eso sería los resultados. Es que lo ideal aquí era moverlo, pero no lo puedo mover con la pantalla grande. ¿Ya? Lo voy a mover con la otra, pero lo que pasa es que como no veían bien, no puedo hacerlo. Entonces, Profe, pero que puede poner la pantalla normal nomás, si se agranda la pantalla cada uno en el teléfono. Sí, ya. sí, eso hice yo. Si yo estaba así, apenas veía, y como el compañero dijo de que se podía agrandar y no teníamos idea, yo lo agrandé y se ve perfecto. Sí, se ve bien.
Ah, claro, usted. Así dice usted. Claro, ese. Claro, este de acá sería 1, 2, 3, 4, 4 céntimos. Claro, sería ese. Ese. 4 céntimos. Y acá, ese sería 5 octavos. Quinto Sería- octavo. Claro, la figurita está en 8 partes. ¿Ya? La figura está en 8 partes, entonces 6 cuartos. sería 8 partes. 5 octavos. ¿Ya? 4 séptimos. 4 sextos. 5. 5 séptimos. ¿Ya? ¿Se fijan? Eso teníamos que hacer ahí. Después, para terminar, Doña Pegara. ya tendría que ir- Volvió. Ya mire, para terminar, estoy ahí. La suma y la resta, la suma y la resta de fracciones. De hecho, por ejemplo, ¿se fijan que esas dos fracciones tienen igual denominador? ¿Se fijan ahí? Sí, 7. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? Repetimos 7. Claro, se repite el 7. ¿Se fijan? El denominador es igual en ambas fracciones. ¿Ya? Es igual denominador en ambas fracciones. Y se repite. 23 menos 14. Menos 14. 23 menos 9. 14. ¿Se fijan? Eso me quedaría. ¿Ya? Entonces, se mantiene el denominador, ¿no es cierto? El denominador igual a 7, ¿cierto? El denominador igual a 7 y se resta. 23 menos 14. 23 menos 14 es 9. 9 céntimos. ¿Ya? Y después, ¿ya? 11. Entonces restamos 43 menos 29 sería 14. 14. 14, ¿ya? Entonces, ¿se fijan? Se mantiene entonces. Ah, no, pero esto se. Okay. 23 menos 23 menos 29 es 14. Ahí está el procedimiento. ¿Se fijan? Los denominadores son iguales. El denominador, mantenemos el denominador y se resta. Entonces 43 menos 29 es 14. Eso sería 14 partido en 11. ¿No? Ese sería el resultado. Entonces, ¿qué se hace? Cuando tienen igual denominador, y se suman o se restan los numeradores, dependiendo de la operación que tengamos que realizar. ¿Ya? Ya, entonces, estimados, se cumplieron las 2 horas. ¿Ya? Ya estarían. Ya se habían cumplido.